Bueno, miren, pues antes que nada, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles por este medio. Como ustedes saben, estamos iniciando el módulo número 1, que es Tecnología de Información y Comunicación. Mi nombre es Mario Cruz. Ya también me presenté en plataforma con un mensaje que les hice llegar y también un video. Y yo los estaré acompañando como su asesor virtual. Sí, digamos que entre otras cosas, pues mi labor es acompañarlos, asesorarlos en cuestión de la revisión y comprensión de los temas y también el desarrollo de sus actividades principalmente. Pero igual, si hubiera por ahí necesidad de algún otro tipo de apoyo, pues con toda confianza lo podemos ver. Entonces, miren, estas sesiones llamadas Espacio Abierto para el Aprendizaje, estaremos llevando 2 por semana, que serían los días miércoles y los días viernes. Están acomodados de manera estratégica, buscando darles tiempo a los primeros días de la semana de que ustedes revisen los recursos correspondientes a esa misma semana, en este caso la semana número 1, y de esa manera puedan exponer o expresar las dudas o inquietudes que fueran presentándose, ¿no? Y la idea de la sesión del viernes, pues es, digamos, hacer un repaso. Ahí generalmente la vamos a utilizar para ver algún tema. Por ejemplo, en este caso, como una de las actividades importantes que hacemos aquí es la búsqueda de información en Internet, entonces vamos a hacer una pequeña sesión el viernes para dar alguna demostración, presentar alguna información y algunos criterios y sugerencias para que ustedes puedan hacer una búsqueda confiable de la información. Entonces, más o menos esa será la dinámica, ¿no? Primera semana, primera sesión de la semana, revisión de los aspectos generales de la semana propiamente, y en la segunda, ver alguna cuestión práctica que les pueda ser de utilidad a ustedes. Miren, otra cuestión, las sesiones de Zoom, no sé si ustedes lo sepan, pero estamos trabajando con una versión gratuita. Entonces aquí nos da como máximo 40 minutos. Entonces, si la sesión nos llegara a rebasar los 40 minutos, pues es probable que nos desconecte. Lo que vamos a hacer es que nos volvemos a conectar con la misma liga que yo les proporcioné. Entonces, eso ya lo veremos conforme vayamos avanzando. Vamos a tratar de que queden los 40 minutos para que no haya ningún problema, pero si no, digamos, con toda confianza, digamos, lo podemos seguir y simplemente hacer una reconexión. Bueno, entonces pues les doy la bienvenida. Por aquí ya veo conectados a David, está Anel, está Isense, no sé ahí quién sea, igual si nos pudiera decir quién es. Y está Joel Uriel. Sabemos también que por otras ocupaciones que ustedes puedan tener, no siempre es posible estar en las sesiones en vivo, pero bueno, la idea es que quienes sí tengan esa oportunidad lo hagan y de viva voz puedan escuchar estas sesiones, ¿no? Y por el otro lado, bueno, pues la sesión queda grabada. Yo terminando después subo el video a YouTube y les comparto la liga para que lo puedan consultar en cualquier momento. Entonces, miren, para comenzar voy a compartir una presentación que he preparado. Permítanme cargarla. Ahí vamos. Ahí voy. Permítanme tantito. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, miren, entonces otra cuestión importante. Voy a apagar un poquito la cámara para ampliar la pantalla. Y lo que yo les pediría también es que en cualquier momento ustedes puedan ir escribiendo, digamos, las dudas que puedan tener en el transcurso de la sesión. Es decir, en el chat pueden ir escribiendo las dudas que vayan identificando, y si tienen la posibilidad de poder participar con el micrófono, ya sea que me avisen o simplemente levanten la manita para poderlos identificar, ¿no? Bueno, entonces ahorita les voy a compartir esta pantalla. ¿Me confirman si ya la están viendo? ¿Alguien que me pueda comentar? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Bueno, miren, pues el módulo número 1, seguramente ustedes ya tuvieron oportunidad de revisar los materiales. Como les decía, tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. En esta semana, bueno, estaremos trabajando con la semana número 1 y el tema es las TIC en la sociedad. Básicamente, esta cuestión de ligar las TIC con todo lo que hacemos, digamos, en nuestro entorno, va a ser una constante en el curso, porque realmente lo que estamos tratando de
de comunicar y de demostrar es que las tecnologías están hechas para poder resolver algo, ¿no? Es decir, por sí misma es una herramienta, pero si no le damos una utilidad para resolver alguna situación o algún problema, pues deja de tener sentido. Entonces, la agenda que vamos a revisar el día de hoy es la siguiente. Bueno, la bienvenida que ya la hicimos. Vamos a hacer un repaso por las fechas importantes, algunos datos sobre el uso del Internet. Esto es más que nada para dar un contexto de por qué es importante la tecnología hoy en día. Una repasada rápida de cuál es el propósito formativo del módulo y los aprendizajes que esperamos que ustedes adquieran una vez que hayan terminado esto, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar el módulo? Es importante que ustedes lo sepan. También es importante que conozcan cuáles son las figuras que te acompañan. Ya tuvieron la oportunidad tal vez de recibir algún mensaje de la tutora, del tutor en este caso, de su servidor como asesor virtual. Y también hay otras figuras que es importante que ustedes sepan y que tengan los datos a la mano ante cualquier situación. Vamos a comentar muy brevemente algunos detalles de las actividades de la semana, alguna información de interés que les quiero compartir y como les decía, lo que tiene que ver con dudas y comentarios que lo pueden ir haciendo ya sea escribiendo en el chat o levantando la mano para tener una participación. En caso que yo no los vea porque tengo la pantalla en modo presentación, si no los puedo ver con la manita levantada y alguien quiere participar, con toda confianza me puede interrumpir. Bueno, fechas importantes, bueno, estamos iniciamos más bien el lunes 23 de mayo y terminamos el domingo 19 de junio. Es muy importante que ustedes tengan en mente esta fecha de cierre porque, bueno, es necesario, digamos, que a ese domingo 19 de junio, pues ustedes hayan terminado con todas las actividades que están programadas. La recomendación no solamente para ese último domingo, sino para todos los domingos de las 4 semanas que vamos a estar trabajando, es que no se esperen a entregar sus trabajos de último momento, porque cuando eso sucede, la plataforma suele saturarse y entonces se bloquea. Puede ser que alguien que estaba por ahí tratando de subir su tarea el domingo a las 11 de la noche, pues igual ya no tuvo oportunidad, ¿no? Entonces ya veremos luego cómo podemos ir resolviendo esas cuestiones, pero aquí la recomendación, primero que tengan en mente las fechas y segundo, bueno, que vayan estableciendo algunos criterios, algunos lineamientos para el desarrollo de las actividades. Bueno, ¿y por qué es importante la tecnología? Miren, en este caso nos vamos a referir al Internet, solo nada más como dato, y aquí vamos a aprovechar para ver algunas cosas, ¿no? De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en México, nos dice que hay una población aproximada al 2020 de 126 millones de personas. De esas 126 millones de personas, 84.1 millones tienen acceso al Internet. Y de ese mismo, digamos, universo de personas, 88.2 millones tienen un celular. Aquí lo que puede suceder incluso es que, pues, generalmente pasa que quien tiene un celular generalmente tiene Internet. Sí, no es una regla, pero vaya, va muy de la mano el hecho de tener un dispositivo con el servicio del Internet. Por el otro lado, acá al lado derecho vemos dos figuras de una mujer y un hombre, lo cual nos quiere decir que en términos de uso de esa tecnología, el 71.3 son mujeres, el 72.7 son hombres. Como ven, ahí es un dato muy parejo, lo cual quiere decir que el uso de la tecnología, pues generalmente no tiene cuestiones de sexo, no está basado en cuestiones de sexo, ¿no? Sino simplemente cualquier persona puede utilizar un dispositivo de estas características. Otro dato importante, ¿para qué se usa esa tecnología? Bueno, las principales actividades que se van a realizar es para comunicarse. Es decir, si nosotros tenemos un celular, tenemos internet, una tableta, una computadora, el 93.8 de los casos lo usamos para comunicarnos con una persona, con un conocido, con un amigo, compañero de escuela o de trabajo, y lo hacemos ya sea por medio de una red social, por medio de un correo electrónico, por medio de un chat, o de otros medios que vamos a ir conociendo a lo largo del curso. De hecho, ustedes ya los conocen, más bien los vamos a ir repasando, ¿no? El 91% lo utiliza para buscar información. Ese es un dato importante porque ustedes, como estudiantes de una modalidad virtual, van a utilizar mucho esta opción de buscar información. Entonces, el dato, pues aquí nos revela que realmente así sucede, ¿no? Y el otro que tiene que ver con las redes sociales, bueno, aunque que es el 89%. Aunque aquí lo manejamos por separado, generalmente creo que las tres acciones o las tres actividades que se usan van muy relacionadas, ¿no? La búsqueda de información puede ser, como les decía, puede ser en internet o en un sitio web, puede ser en una red social o en un otro medio, ¿no? Entonces,
Con esta lámina lo único que pretendo pues es darles un panorama general para que ustedes dimensionen por qué es importante conocer algunos detalles sobre la tecnología o más bien sobre el uso de la tecnología en México, en este caso el Internet. Esta encuesta, acá abajo viene la fuente, miren el primer dato de población es tomado del INEGI. Aquí también para que vayan viendo la manera como se deben de referenciar las fuentes de consulta, ¿no? El número 1 corresponde al Censo de Población y Vivienda 2020, a los resultados definitivos. Y en el caso número 2, que estamos hablando ya del porcentaje de personas que usan el Internet y los celulares, es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de la tecnología de la información en hogares, que de hecho es la fuente de donde se tomaron los datos para la actividad que ustedes van a realizar esta semana, ¿no? Entonces, esto es simplemente un breve panorama de la importancia de la tecnología hoy en día. Sobre el módulo, esto seguramente ustedes ya lo revisaron. Realmente aquí no pretendemos entrar en detalle. Lo único que yo les quiero mostrar con este esquema, pues es, digamos, cómo se distribuyen las unidades de este módulo. En la parte exterior del círculo, lo que estamos viendo es la unidad número 1, que dice las TIC en la sociedad. Luego nos vamos con la unidad 2 y nos vamos a enfocar en la parte que tiene que ver con las redes sociales. En la unidad 3 se refiere a herramientas digitales. Y la semana número 4 se le llama semana de integración, porque precisamente lo que hacemos es una serie de actividades como proyecto final, en la cuales ustedes van a poner en práctica lo aprendido en las semanas anteriores. Y aquí al interior, digamos, del círculo, lo que estamos viendo es cómo se distribuyen las actividades integradoras por cada una de las semanas. Son 6 actividades integradoras que ahorita vamos a revisar, ¿sí? Y en la semana 4 ya no se les domina actividades integradoras, sino proyecto integrador y foro de integración. Entonces, esto es nada más para que tengan un panorama de cómo vamos a transitar a lo largo del curso en cada una de estas unidades y cómo vamos a desarrollar las actividades en cada una de estas semanas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos en la semana 1, vamos a trabajar en la actividad integradora número 1, que tiene que ver con algunos criterios para la búsqueda de información. La actividad integradora número 2, uso e impacto de TIC en la sociedad. Aquí ya entramos un poquito al uso de las herramientas de oficina como son el documento de texto y la hoja de cálculo. Entonces, por lo pronto aquí lo dejaremos. Lo demás simplemente se los presento como un repaso general de lo que estaremos revisando a lo largo del módulo. Bueno, ¿cuál es el propósito formativo del módulo? ¿Esto qué quiere decir? Que cuáles son las capacidades que ustedes van a adquirir una vez que hayan terminado de cursar este módulo. Básicamente el enfoque va en cómo usar las TIC para diferentes cuestiones. Y esas cuestiones son las que vemos acá abajo, es para obtener información. Como yo les decía, en una modalidad virtual es muy importante saber cómo buscar y cómo obtener la información que estamos necesitando y poder determinar si la información es confiable o no es confiable. El otro aspecto importante, como les decía, es siempre tener a la vista de, bueno, analizar el entorno donde vives. ¿Para qué? Es decir, buscar formas de cómo la tecnología te puede ayudar para resolver los problemas en tu colonia, en tu comunidad o en tu ciudad, ¿no? Promoverlos, el aprendizaje, esa es otra de las cuestiones que aquí vemos, ¿no? En la modalidad virtual tiene mucho peso el autoaprendizaje, es decir, la forma en cómo ustedes mismos van definiendo algunas estrategias para desarrollar actividades por su cuenta, pero también para poder desarrollar esos aprendizajes de manera, digamos, autónoma, ¿no? Entonces eso también es muy importante que lo vayan comprendiendo. Y lo que nos dice, bueno, participar en la sociedad del conocimiento. Bueno, ya desde el momento que nosotros generamos información y la compartimos con personas del ámbito escolar, de la casa, del trabajo, pues ya tenemos una interacción con la sociedad y lo que estamos haciendo es compartir conocimiento. Es decir, cuando yo elaboro un artículo académico, por ejemplo, lo que hago es una investigación sobre un tema que luego pongo a disposición de las personas y que entonces ellas, con base en esto, lo que sucede es que tienen u obtienen información que les provee de cierto conocimiento sobre ese tema, ¿no? Entonces, así de manera general, esta digamos que es la formación que esperamos que ustedes obtengan al final del curso. ¿Qué van a aprender? Bueno, del lado izquierdo vemos 4 recuadros, ¿no? Con el uso de las TIC, ustedes van a aprender, en el punto A nos dice que a acceder a medios y recursos de información, es lo que estamos haciendo en la actividad integradora número 1.
Estamos identificando los tipos de medios que existen, sus características y la forma de cómo puedo yo ingresar para obtener alguna información. Entonces, es lo primerito que tenemos que saber. Dicho de otra forma, bueno, saber en dónde buscar. En el punto número B, dice que también deben de aprender a elaborar documentos con software ofimático. Eso ya, aquí involucramos la otra parte que tiene que ver con el conocimiento de las herramientas, que en este caso puede ser un procesador de texto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es utilizar esa herramienta para elaborar un documento, que puede ser un proyecto, o podemos también utilizar el PowerPoint para una presentación digital. Entonces, si se fijan, en paralelo vamos haciendo dos cosas. Por un lado, vamos conociendo dónde está la fuente de información, vamos conociendo las herramientas que vamos a utilizar para elaborar esos documentos, y en el punto C nos dice que seleccionar los medios de comunicación para una investigación. Este va muy ligado con el punto A, porque, les decía, lo primero que tenemos que identificar son los medios de donde vamos a tomar la información. Y segunda, de toda esa cantidad de medios que podamos tener a la mano, debemos tener las capacidades para seleccionar los que necesitamos para nuestro proyecto. ¿Sí? Miren, de favor les pediría que cierren sus micrófonos o a menos que alguien quiera tener alguna participación, digo, me pueden interrumpir. Pero mientras no tengan la participación, de favor cierren sus micrófonos para que no se nos vicie aquí el audio, ¿verdad? Gracias. Bueno, y por último, lo que buscamos aquí es que ustedes también, con base en el conocimiento que van adquiriendo, puedan hacer una comparación de las características de las herramientas. Es decir, que ya conociendo en qué consiste Word, en qué consiste Excel y PowerPoint, cuando a ustedes se les encargue un trabajo, de inmediato sepan cuál es la herramienta que deben de utilizar. Si lo que quieren hacer es un resumen de un artículo, ¿sí? O un informe de un trabajo, inmediatamente van a pensar en Word, en el procesador de textos. ¿Por qué? Porque está hecho para ello, documentos donde predomina el texto. No quiere decir que no puedan utilizar otros elementos como alguna tabla, una imagen, pero digamos que la característica principal del procesador de texto es eso: elaborar un documento a base de texto. Si por el otro lado lo que les piden es que integren una tabla de datos, cifras, digamos, por ejemplo, como las ventas de una empresa, las ventas mensuales, que luego hagan una suma de las ventas anuales y que puedan sacar luego un porcentaje de la venta de cada producto, etcétera. Es decir, que se requiera que ustedes estén haciendo operaciones matemáticas o cálculos matemáticos o estadísticos, pues entonces tenemos que pensar inmediatamente que la hoja de cálculo es la herramienta que debemos de utilizar. Y por el otro lado, si les piden que lo que van a hacer es una presentación digital a un determinado público, pues entonces ahí lo que sabemos es que deben utilizar las presentaciones digitales, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros esperamos. Es muy importante que lo tengan a la vista para que al cierre del módulo ustedes hagan un ejercicio de autoevaluación, de reflexión y de saber, bueno, cuáles de estos 4 aprendizajes han desarrollado, en cuáles lo desarrollaron al 100, en cuáles les faltó algo, porque esa es la medida en la cual ustedes van a poder tener, pues digamos que una autoevaluación de su desempeño. ¿Cómo se les va a evaluar? Como yo les decía, bueno, son 4 semanas de trabajo. Aquí lo vemos en la primera columna de la izquierda. En la semana 1, ustedes van a desarrollar 2 actividades integradoras, ¿sí? En la semana 2, otras 2 actividades y así sucesivamente hasta la 3. Es decir, que las 3 primeras semanas vamos a estar trabajando con 2 actividades integradoras. Cada una de ellas vale 7%. De tal manera que si ustedes realizan correctamente todas las actividades, su calificación máxima posible será de 42%. ¿Sí? Regresando a la semana 1, si yo me voy hasta el fondo, tienen lo que se llaman las habilidades socioemocionales. Esta es una actividad una actividad complementaria que van a estar llevando con el tutor. Ya les dará él las instrucciones para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Esa actividad se divide en 2 partes, una que realizan en la semana número 1 y otra en la semana número 3. Cada una de estas tiene un valor de 5% y por lo tanto nos da una suma del 10, ¿sí? Bien. Ahora, de aquí me brinco, por ejemplo, les decía en la semana 1, pues entonces son 2 actividades integradoras. Primera parte de las habilidades socioemocionales. Semana 2, 2 actividades integradoras. Semana 3, 2 actividades integradoras y la segunda parte de habilidades socioemocionales. Y donde cambia significativamente la estructura de las actividades es en la semana 4. Ya no tenemos, como les decía, actividades integradoras.
tenemos lo que se llama el proyecto integrador. Este lo pueden considerar como su proyecto final o trabajo final, como yo les decía, que a final de cuentas lo que buscamos aquí es que se refleje todo lo que ustedes han aprendido en las 3 semanas anteriores, de tal forma que este proyecto por sí mismo tiene un valor de 30%. Vean el peso que tiene. Es mucho el valor que tiene. ¿Por qué? Porque precisamente les decía, es un proyecto final que ustedes deben de elaborar. Además de en la semana 4, además del proyecto integrador, realizan lo que se llama el foro de integración. Y ese foro también tiene un valor del 8%, ¿sí? Ya vamos a ver luego en qué consisten las actividades de foro. Y tenemos un ejercicio de autoevaluación en esa semana 4 que tiene un valor del 5%. Ese no es un examen, es simplemente un cuestionario que ustedes deben de contestar y que deben de expresar su punto de vista respecto al desarrollo del módulo y los aprendizajes logrados, pero no es un examen como tal. Entonces, con simplemente entrar y contestar el cuestionario, pues ustedes ya tienen ese 5%, ¿no? Pues si sumamos 42 más 30 más 8 más 5 más 10, andamos ya en el 95% de la calificación total. El otro 5% que se llama aquí como actividad en plataforma se reparte en las 4 semanas. ¿Cómo se obtiene este? Este se genera de manera automática en función de la actividad que ustedes tengan en plataforma. Cada que ustedes ingresan a la plataforma hay un registro. ¿A qué horas entraron? ¿Cuánto tiempo duraron? Si entraron al foro, si hicieron las aportaciones, si subieron sus actividades, actividades integradoras, si realizaron las tareas también adicionales que se les da, si por ejemplo también ahí ustedes hicieron alguna, ¿cómo pudiéramos llamarle? Pues la lectura precisamente de los recursos que están disponibles. Entonces, en concreto, con que ustedes semana a semana tengan la actividad en plataforma, lo que pudiéramos considerar como normal, ¿sí? Van a tener ese 5% y por lo tanto ya les suma el 100. Entonces, ¿para qué les sirve este esquema? Bueno, para saber más o menos ustedes cómo está organizada primero las actividades, el valor que tiene cada uno para la calificación y creo que les va a dar un panorama muy bueno de cómo van ustedes avanzando en el módulo, ¿no? Aquí yo destaco que solamente en la semana 4, sumando esto, más esto, más esto, estamos hablando de un valor del 43%. ¿Qué quiere decir? Que por sí solita, la semana 4 casi vale la mitad del módulo. Entonces, eso puede ser un dato que, bueno, no puede ser, es un dato que les es de utilidad para planear sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo a la mano, siempre estén verificando esto. Ya luego verán que en la plataforma ustedes pueden entrar y pueden ir verificando la calificación que van obteniendo en cada caso. Agentes que te acompañan, bueno, aquí básicamente son 5. Por un lado tenemos la supervisora para el acompañamiento y mejora educativa, que se le conoce como SAME, por las abreviaturas de la figura. Sí, está su correo electrónico. Tenemos por el otro lado el tutor, que es Abisaíd Orozco Morales, ya se presentó ahí en la plataforma. Este es su correo electrónico. Tenemos a Mariana López Mendoza como asesor tecnológico y su correo electrónico, su servidor Mario Cruz como asesor virtual, y hay otra figura que es el asesor de la didáctica disciplinar, Juan Carlos Cruz Mondragón. Aquí, en concreto, ustedes solamente van a tener un contacto mucho más directo con el tutor y con un servidor. Somos quien vamos a estar muy de cerca de ustedes. En todo caso, si llegaran a tener algún problema de tipo técnico, como por ejemplo que no pudieran entrar a la plataforma, que se les olvidó la contraseña, que no pudiste descargar algún video, algún recurso, lo debemos de reportar al asesor tecnológico, de tal manera que si no llegan a tener un problema de este tipo, pues no van a tener ningún contacto con esta figura. Pues en realidad vamos a estar trabajando mucho con ustedes, el profesor Abisaíd Orozco y su servidor, pero es bueno que ustedes sepan, bueno, cuáles son los agentes o figuras que estarán pendientes del desarrollo de sus actividades en el módulo número 1. Bueno, entonces, hablando precisamente de la asesoría técnica, suponiendo que ustedes tengan algún problema de tipo técnico dentro de la plataforma y vayan a hacer algún reporte, bueno, lo deben de hacer a este correo, ¿verdad? A este correo o por un mensaje desde la plataforma. Pero si lo hacen por correo, aquí lo conveniente es que ustedes pues envíen, digamos que envíen datos para que puedan tener una respuesta, digamos, definitiva y correcta.
Aquí, pues lo primero que tienen que hacer es identificarse, es decir, bueno, dar su nombre, su número de estudiante, hacer una descripción detallada de la situación o problemática que se les presenta y una captura de pantalla como evidencia. Esto ayuda para que en este caso el asesor técnico tenga un panorama más claro de qué es lo que está sucediendo con ustedes en este problema. Y en esa medida les dará una respuesta para poderlo resolver. Entonces es muy importante que proporcionen argumentos, información detallada para que puedan darle una respuesta correcta a lo que ustedes están reportando. Bueno, otro tema, el espacio abierto para el aprendizaje son estas sesiones que ya comentamos. El de hoy es la primera. Hay una variante con respecto a los módulos anteriores. Miren, estas sesiones hasta el módulo anterior, bueno, y de hecho en el actual, digamos que no son obligatorias, es decir, no se toma en consideración para la calificación el hecho de que un estudiante esté de manera presencial o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la modalidad virtual precisamente es con la finalidad de que las personas, los estudiantes, puedan desempeñar otro tipo de actividades, ¿no? Como puede ser un trabajo, como puede ser la cuestión de la casa, no sé. Entonces, eso nos queda muy claro. Sin embargo, en los últimos módulos, la participación, el nivel de participación en estas sesiones ha sido muy bajo. Y entonces, bueno, Prepa en Línea está buscando la manera de poder motivar la participación, en este caso, de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que bueno, sigue siendo abierta y no hay penalización por el hecho de que no estén en la sesión, pero lo que sí va a hacer es, digamos, la asignación de puntos extra en la medida que ustedes participen en las sesiones. En total van a ser 8 sesiones, son 2 por semana. Sí, aquí yo lo digo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto de los puntos extra? Es decir, con el hecho de que ustedes participen en la sesión, bueno, ya es bueno, pero no es solo eso, sino que después de que haya en la misma sesión, se dice que ustedes tengan una participación activa. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que participen, que comenten, que pregunten, o incluso que expongan algún ejemplo, no sé, alguna sugerencia para el buen desarrollo del módulo. A eso se llama como una participación activa. Por ejemplo, ahorita tenemos, no sé, ahorita voy a checar cuántas personas están conectadas. Si de las 5 personas conectadas, ninguna tiene alguna participación para expresar un punto de vista, una idea, una pregunta, una sugerencia, pues en realidad no se le asigna ningún punto adicional. O sea, se le asigna en el momento, como les digo, que haya una interacción. Esa es la razón por la cual también decidí hacer la sesión en Zoom. Anteriormente lo hacía en YouTube, que bueno, es un poquito más complicado porque tendríamos que hacerlo a partir o por medio del chat, ¿no? Pues estar escribiendo luego es un poquito más tardado, pero aquí yo creo que tenemos la ventaja de simplemente pedir la palabra y expresarse. Entonces, vamos a suponer que una persona asiste a las 8 sesiones y en todas las sesiones tiene una participación activa. Se le van a dar 1.25 puntos por cada sesión, de tal manera que al final puede tener 10 puntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, si al final del módulo alguien tuvo una calificación de 50, ¿sí? Dices, pues no acreditó, pero si participó en todas las sesiones, tiene 10 puntos que le pueden ayudar a llegar a 60 y con eso acreditar el módulo. Entonces, véanlo más que otra cosa como una motivación, más que una presión. Creo que sirve en el entendido de que ustedes no solamente, digamos, se les invita y se les impulsa para que se puedan desenvolver en esta comunicación virtual, pero a la vez también para que tengan por ahí un colchoncito, como luego decimos, para el tema de la calificación, en caso que fuera necesario. Entonces, para que lo tomen en consideración, que sí es importante que participen, que estén en las sesiones, pero no es simplemente escuchar. La idea es que podamos interactuar un poquito más aquí, ¿no? Entonces, y la mecánica, digamos, para esto, pues será precisamente, bueno, miren, aquí ya nos está llegando el mensaje que en 10 minutos se nos termina el tiempo. Entonces, yo como les digo, en cuanto se termine la sesión, nos salimos y volvemos a conectar con la misma clave. ¿Sí? Ok. Entonces les decía, pues esta es la manera como vamos a estar haciendo. Si de las 8 sesiones solamente estuviste en 4, pues vas a tener 5 puntos y así sucesivamente. También para que tomen nota y como les digo, lo tomen más que nada como una motivación para poder asistir a estas sesiones. Bueno, voy a detener un poquito la presentación, nada más para checar a ver si hay alguien por acá en la
Permítame tantito. A ver si alguien por aquí en el chat. Creo que no hay nada todavía. No. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, vamos a revisar ahora qué es lo que vamos a hacer esta semana, es decir, las actividades integradoras. La actividad integradora número 1, ¿sí? Se llama buscar información. Como yo les decía, buscar información es una tarea que ustedes van a estar realizando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la modalidad en línea demanda mucho el trabajo autónomo del estudiante y entonces tiene que investigar en diferentes fuentes para encontrar la información que necesita. ¿Qué recomendaciones les haría yo para esta actividad? Más que ver exactamente o resolver la actividad aquí, no se trata de eso. Aquí se trata de darles algunos tips para que ustedes puedan hacer de mejor manera la actividad que corresponde. Entonces, en este caso, la actividad integradora, como les digo, buscar información, pues yo creo que la primera pregunta que nos haríamos aquí para orientar esa búsqueda es ¿dónde buscar? Sí, y ustedes saben que si yo utilizo, por ejemplo, el buscador de Google, el normal, simplemente pongo una palabra clave, la palabra clave de la búsqueda, por ejemplo, si yo ando buscando algo de TIC, le pongo TIC, ¿sí? Y me van a salir una lista enorme de ligas de acceso a la información. Entonces, la pregunta aquí es, tú dices, ¿cómo le hago para poder ir disminuyendo, filtrando las opciones de búsqueda y poderme asegurar que la información que yo encuentro es la adecuada, que es confiable y que por lo tanto es de utilidad? Entonces, la primera pregunta que nos debemos de responder es ¿dónde buscar? ¿Sí? Y aquí yo les sugiero, por ejemplo, utilizar las bibliotecas online. Por eso también en el ejercicio del foro se les está pidiendo que investiguen y compartan una liga a una biblioteca virtual. ¿Para qué? Para que el grupo tenga a la mano esa lista de bibliotecas y en un momento dado pueda buscar información ahí. Otra recomendación es que en lugar de utilizar las herramientas de Google, la normal, utilicemos lo que se llama Google Libros, ¿sí? Como este que vemos aquí, o Google Académico, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si vamos a ir a búsquedas de libros, ustedes saben que los libros pasan por todo un proceso de elaboración, de redacción, de validación, lo cual quiere decir que tanto los libros como los artículos académicos son confiables por sí mismos. ¿Por qué? Porque los elabora un autor reconocido, digamos en el mejor de los casos un investigador que está respaldado por una institución académica de prestigio y que por lo tanto, pues entonces la información que tenemos ahí es confiable, ¿no? El otro lado tenemos que podemos buscar en las oficinas de gobierno. Si el tema tiene que ver con estadísticas de los censos, las encuestas, pues me voy al INEGI. Si tiene que ver con algún tema de la SEP, pues busco la página precisamente de esta oficina de gobierno. Otra opción es buscar en las organizaciones como son la ONU, la UNESCO y algunas otras que son reconocidas a nivel mundial. Ya desde el momento que entramos a un sitio de este tipo, podemos tener la certeza que la información que ahí está es confiable y está debidamente sustentada. Ya lo único que tendríamos que hacer es seleccionar aquella que es la que nosotros estamos buscando, ¿no? Y finalmente, bueno, las instituciones académicas, ¿no? Por ejemplo, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey o cualquier universidad local en su estado, en su ciudad, que como les digo ya de antemano podemos considerarla como una fuente confiable. Una vez que hayamos contestado la primera pregunta y resuelto de dónde buscar, digo, ¿qué verifico de cada una de esas fuentes? Bueno, entre otras cosas, puedo verificar la fecha de actualización del sitio y de la información. También verifico quién o quiénes son los responsables o autores del material consultado. En este caso hablamos de personas y o instituciones, como les decía. Y la otra es, checo las referencias de los artículos consultados, que quiere decir que aunque yo encuentre información de algún autor, seguramente este autor también consultó a otras fuentes para poder escribir lo que está compartiendo, ¿no? Entonces, estas digamos que son recomendaciones que ustedes deben de tomar a la hora de hacer una búsqueda de información, sobre todo en Internet. Ya en cuestión de la práctica, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer dos cosas muy sencillas. Lo primero es, en la actividad número 1 les pide que contesten estas 3 preguntas y les dice, ¿qué son las TIC? Aquí algo que está sucediendo es que alguien le pone, son las tecnologías de información y comunicación. Pues sí, lo único que nos está diciendo es el significado de las siglas o de las abreviaturas, ¿no? Está bien que lo menciones, pero más bien deben de indicar un concepto más amplio a partir de las fuentes que hayan consultado.
donde van a decir qué son y cuáles son sus principales características. ¿Cómo se usan? Bueno, van a poner algunos ejemplos de cómo se utilizan, ya sea en el ámbito del hogar, de la casa, del trabajo, en la ciudad, etcétera. Y finalmente, es decir, cuáles son sus efectos en la sociedad. Es decir, bueno, el hecho de que yo utilice determinada tecnología, qué beneficios o qué impactos, tanto positivos como negativos, puede tener en la sociedad. Aquí, aunque ustedes pueden tener una idea a base de experiencias propias o de conocimientos propios, la recomendación es que no se limiten a ello. Por eso se les pide que hagan una investigación, encuentren un artículo relacionado con esto para que complementen sus ideas y entonces puedan dar una respuesta más concreta, ¿no? Bien, dando respuesta a estas preguntas, lo siguiente es llenar una tabla. Aquí en la tabla es bien importante que vean esto, ¿no? Les dice que den 3 ejemplos de medio. Sí, y esos 3 ejemplos de medio es el impreso, multimedia y digital. Hago la acotación. Si ustedes tienen en su casa un libro, una revista o algún otro documento impreso, de ahí pueden tomar los datos y entonces pueden poner las referencias. Si sucede que no lo tienen, yo les decía a algunos estudiantes que hicieron la consulta, puedes tomar la versión digital de algún medio impreso. Los periódicos, antes solamente lo encontrábamos impreso. Ahora lo encontramos impreso en digital. Y digital también. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, como ejemplo de uno impreso, digo, bueno, pues yo digo el periódico El Universal y pongo la liga de acceso. Si del periódico tomo un artículo en específico, entonces después del punto y seguido tengo que incluir también la nota de la cual estoy hablando, pero a manera de ejemplo así es. Otra acotación importante, el multimedia y el digital son muy similares. Sí, ¿por qué? Porque ya cuando yo diga multimedia, generalmente estoy pensando en páginas o sitios donde voy a encontrar imagen, texto, video, animación, audio, etcétera. Entonces aquí tampoco se la compliquen tanto. Pueden tomar 2 sitios que sean, por ejemplo, en multimedia. Pueden poner la empresa Multimedios, que son de noticias, ¿no? Así tal cual. Pueden poner Televisa, TV Azteca, pero si quieren enfocarse en algo específico, lo pueden hacer. Ya depende de ustedes. Y en el digital, pues pueden hacer lo mismo, porque les digo ahorita, creo que esta parte ya va muy de la mano, entonces algún multimedio va ligado con lo digital y viceversa. Son las 2 acotaciones que yo les haría. Entonces aquí impreso, pues ya dijimos, aquí yo voy a poner los datos de referencia. Aquí traten, en la medida de lo posible, de basarse en el manual de citas y referencias, ¿sí? Para que vean cómo se va la estructura de una referencia o fuente bibliográfica. ¿Por qué es confiable y por qué la elegí? Eso ya queda a criterio de ustedes. Y vuelvo a lo mismo. Puede que tengan algunas ideas o experiencias ya sobre por qué lo eligieron, pero si ustedes consultan la fuente y dicen, bueno, pues resulta que es un periódico que tiene cierto prestigio con tantos años de circulación y demás, por eso considero que es confiable. ¿Por qué la elegí? Pues porque desde hace mucho tiempo, a lo mejor en la familia consultamos o revisamos este medio, ¿verdad? Esa es, digamos, la manera como lo vamos haciendo, ¿no? Entonces, finalmente, para la actividad 1 les pide que integren una captura de pantalla donde participaron en el foro de integración, ¿sí? Entonces, en esto del foro de integración, foro aprendiendo, básicamente lo que van a hacer es la captura donde ustedes propusieron la liga a una biblioteca virtual, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo recomendarles? Aquí utilicen el formato que se les proporciona. Ahí mismo en la página hay un archivo que ustedes deben de descargar y ahí mismo es donde van a capturar toda esta información. Entonces, miren, si lo ven, la actividad número 1 está bastante sencilla. Lo único que tienen que hacer es seguir de manera correcta las instrucciones. Estamos a punto de terminar la sesión, entonces ahorita lo vamos a dejar que termine y voy a dar un espacio para que nos volvamos a conectar, ¿no? Ahorita voy a cancelar poquito la presentación